Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya con la sección de eficiencia energética, una sección tan interesante como importante, porque ya saben que vienen tiempos duros, hay que ajustarse al cinturón y una de las formas de ajustárselo es mirando bien la factura de la luz, la factura para que las grandes eléctricas, las grandes energéticas, pues no te toman el pelo con esas facturas repletas de números que no hay quien las entienda. Estamos ya con Gabriel Viñegla de Energy Traders, nuestro consultor experto en eficiencia energética. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas, Javier. Buenas a todos. ¿Qué tal? Pues aquí, trabajando un poquito y con los paraguas abiertos porque está cayendo agua como nunca con este frente que entra por el Atlántico. Muchísima agua. Pues hablando de agua, ¿no? ¿Cómo está la situación de la eficiencia energética? ¿Qué querrías explicarnos hoy al espectador, ¿no? Para que tome nota después de haber explicado, ¿no? A las pymes, a la gran industria, incluso al particular, cómo ahorrar en energía. Efectivamente. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente, que son las tarifas domiciliarias de 0 a 15 kilovatios, las tarifas de pequeña empresa, que son de 15 kilovatios en adelante en baja tensión, y luego las dos tarifas que tenemos en alta tensión actualmente, porque van a cambiar esos ATRs en el año 2021, va a cambiar todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Iba a cambiar en noviembre y ahora va a cambiar en el 2021 en alta tensión. Siempre tenemos que tener claro dos cosas fundamentales. No nos podemos fiar ni confiarnos de los descuentos que nos hagan, porque la energía está totalmente regulada, los costes están totalmente regulados, y si te quito en un lado te pongo en otro. Como decía mi madre, lo que no van lágrimas van en suspiros. Y por supuesto que todos los precios de los peajes, tanto de potencia como de energía, sean precios BOE, que están regulados y que se regulan y salen ese precio todos los años. El 1 de enero del año correspondiente se publica en Boletín Oficial del Estado todos los precios de todos los peajes de potencia, de energía, etcétera, etcétera. Así que si cualquier persona, empresario en su casa, cualquier pequeña industria o negocio tiene dudas, se puede poner en contacto con nosotros en la web www.energytraderconsulting.com y nosotros estaremos encantados de poderles ayudar. Pues hoy de lo que vamos a hablar, que es algo muy importante y que las empresas tienen que tener en cuenta, es todo lo que es eficiencia energética, y dentro de la eficiencia energética vamos a tocar un punto principal y que yo creo que es el más importante para poder llevar a cabo una buena gestión de eficiencia energética en nuestras instalaciones, que es la monitorización. ¿Qué es la monitorización? Pues la monitorización es poder ver en tiempo real los consumos, ¿de acuerdo?, de nuestra instalación. Poder analizar esa información para corregir las posibles anomalías o los posibles errores en los consumos, en la forma de consumir. Esto, lógicamente, no lo va a hacer el titular de una instalación, lo hacemos nosotros como empresa consultora y nosotros gestionamos toda esa monitorización. ¿Qué ejemplo pondríamos para entender qué es una monitorización? Bueno, pues es muy sencillo. Una monitorización en una instalación eléctrica, en un negocio, porque esto es para negocios y para grandes empresas, es lo mismo que cuando tengo la tensión alta y me tengo que ir a tomar la tensión semanalmente para ver si estoy teniendo mi tensión óptima y corrigiendo pues las desviaciones que pueda tener mi tensión. La monitorización es lo mismo. Trata de ver en tiempo real, minuto a minuto, segundo a segundo, cómo estamos consumiendo, de qué manera consumimos y los posibles errores y anomalías poderlos corregir después de analizar todos esos datos que se vuelcan en nuestro propio software. Vamos a explicar qué tiene un software de monitorización, en este caso el nuestro, y cómo trabajamos con una empresa y cuánto le podemos ahorrar con una monitorización. Un software de monitorización no es nada más y nada menos que un software donde volcamos toda la información de la instalación en cualquier tipo de energía que tenga pulso. Tanto podemos monitorizar electricidad como gas, como agua. Todo se puede monitorizar hoy día. Vamos a hablar de electricidad, pero nosotros cuando tenemos una instalación monitorizamos todo, desde controles de temperatura, desde humedades relativas, desde
todo podemos controlar y sobre todo el consumo eléctrico. ¿Qué debe tener una buena plataforma de consultoría o de monitorización como es la nuestra de diseño propio? Pues lo primero, tiene que tener datos en tiempo real, es decir, el cliente puede acceder a esa plataforma en cualquier momento y ver cómo está consumiendo en tiempo real a través de una dashboard que puede ver en su pantalla de ordenador con un acceso que se le da a la plataforma. ¿Qué tiene que tener también? Pues tiene que tener alarmas. ¿Por qué? Porque todas las instalaciones tienen siempre un perfil de consumo estable en su perfil. No sé si me he explicado. Es decir, es estable como él consume, como ellos, su gráfica son siempre parecidas porque tiene un perfil de consumo siempre, pues un patrón que se repite, ¿vale? Periódicamente. Las alarmas sirven para así tanto la demanda de potencia, los voltajes, las tensiones, los consumos de energía o los maxímetros, se salen de esos parámetros con los márgenes de seguridad. ¿Qué hace el sistema? Le manda una alarma al responsable de mantenimiento o a quien designe la propiedad de la instalación para avisarle, también la recibimos nosotros, para avisarles de que hay un dato anómalo y que hay una acción anómala dentro de su perfil periódico de consumo. Con esto evitamos que cuando nos llegue la factura de la electricidad, por ejemplo, tengamos unas penalizaciones por exceso de potencia, por demanda de potencia, unas penalizaciones por energía reactiva, que dijimos que la energía sucia que no se utiliza, o una cantidad exagerada en consumo porque tengamos una avería o una pérdida o un calentamiento en algún cuadro eléctrico y por ahí, que es como un grifo, se pierda energía. ¿Qué tiene que tener también? Pues un sistema de prefactura, es decir, el sistema con todo su perfil y con todos los datos que tiene de todos los meses anteriores y de todo lo que se descarga del contador, que se descargan 9 meses de consumo de perfil, ¿qué hace? Emite una prefactura una semana antes de que le llegue la factura de su comercializadora, con lo cual el cliente puede hacer una provisión de fondos y no le pilla en un momento pues que de poca caja, poca liquidez o en algún altibajo económico que pueda tener. Con la prefactura evitamos eso. ¿Qué más tiene que tener? Bueno, pues tiene que tener informes diarios. Nosotros con nuestra plataforma mandamos 2 informes diarios. Uno que se manda a las 12, que es todo lo que gestionamos ayer y a qué precio se gestionó de energía, y otro a las 12:15 con los precios de energía de mañana. Es la imagen que podéis ver a continuación, que está todos los datos horarios, los costes horarios de energía y los datos del día siguiente, con lo cual el cliente puede hacer también una planificación de ese consumo o de esa producción. Hablábamos en un programa anterior de que no es lo mismo consumir a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Entonces, mandándole el informe de precios del día siguiente, el cliente planifica dónde puede meter más producción para que el gasto sea menor, porque el precio es más barato. ¿Qué tiene que tener también? Un informe mensual. Tenemos que hacer un resumen de todos esos días, de todos esos informes diarios y que el cliente a vuela pluma, a un golpe de vista, pueda ver su resumen de consumo, de tensiones, de demandas, etcétera, su informe mensual de su instalación. ¿Para qué? Pues para tener un control y para poder ver las posibles variaciones que puede tener en las metas que nos hayamos marcado cuando hemos hecho la primera auditoría. También nosotros le aportamos a esta plataforma un servicio jurídico propio. Tenemos un equipo de abogados y de peritos judiciales expertos en legislación ética, con lo cual cualquier tipo de reclamación, cualquier tipo de disputa entre el cliente distribuidora, cliente comercializadora, nosotros le podemos dar ese servicio siempre extrajudicial. Reclamaciones, industrias, CNMC, comercializadoras, distribuidoras. Si tenemos que hacer algún tipo de acción judicial, que las hacemos, se presupuestaría aparte y se vería aparte. Pero eso ya sería, digamos, el último eslabón de la cadena, porque normalmente en el 80%, 90% de los casos, con las reclamaciones que hacemos a los distintos organismos y a las propias comercializadoras y distribuidoras, se evita cualquier tipo de problema y se solucionan todos los problemas. Con lo cual, aparte, nosotros tienen acceso a tener un técnico propio, tiene un técnico propio que es el que gestiona su instalación y la conoce como la palma de su mano. ¿Por qué?
porque no solo la conoce a través de los datos que vuelca la monitorización, sino que el técnico va a visitar esa instalación para saber cómo funciona, a qué se dedica, qué necesita, cuáles son las necesidades, y mantendrá reuniones periódicas con la propiedad, con las personas que designan propiedad, que normalmente son los de mantenimiento, y con los directores de compras y financieros, para ver qué necesitan y hasta dónde podemos llegar. Yo siempre digo lo mismo: una instalación eficiente es una instalación competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es que el dinero que es del cliente se queda en el cliente y no se reparte entre distintos pues, comercializadoras, distribuidoras y demás. Y aparte enseñamos a los clientes, porque también damos charlas de concienciación a los personales de la empresa, a poder ahorrar y saber usar ese kilovatio, ¿vale? Porque como decíamos en un programa, en uno de nuestros programas últimos, está muy bien tener un kilovatio barato, pero también es muy importante, y es el 60% de poder gestionar una buena eficiencia, saber usar ese kilovatio, siempre que el perfil de producción o el perfil de la instalación lo necesite. Hacemos también todo lo que son termografías, porque la termografía, yo os voy a enseñar una cámara termográfica que tenemos aquí, pequeñita, móvil. La termografía es muy importante. La termografía, cuando hay puntos calientes en lo que son cuadros eléctricos, cables y demás, es como si tuviéramos un grifo abierto. Si hay un sobrecalentamiento, hay una pérdida de fluido eléctrico, pero que a mí al cliente se la están cobrando, con lo cual tenemos que detectar a través de una termografía dónde están esos puntos calientes y poder solucionarlo. Esto es una cámara termográfica. Esta cámara termográfica son muy portátiles, son muy ligeras y se conecta al teléfono móvil, y sobre la marcha podemos hacer una inspección termográfica y además emitir un informe donde están los puntos, donde están los fallos y donde está la pérdida de fluido energético, fluido eléctrico en este caso, también de agua se puede ver, ¿de acuerdo? Y poder subsanar toda esa pérdida de energía que al final pues tiene que pagar el cliente y que pues es pérdida de dinero para él. ¿Cuánto se puede ahorrar un cliente medio, digamos, una pequeña empresa con una monitorización y con una gestión eficiente de su suministro energético, da igual que sea luz, gas, agua, lo que necesite? Bueno, pues están ahorrando a partir del segundo mes, que es cuando ya tenemos todos los datos 100%, y cuando podemos se hace un análisis ya real sobre la instalación, con todo el estudio del perfil anterior, del año anterior, como antes decía. Aproximadamente se pueden ahorrar entre un 25 y un 40%, en el mejor de los casos un 40%, en el peor de los casos un 25%. También hay instalaciones que están muy trabajadas por la propiedad y son muy eficientes. Bueno, pues ahí normalmente estamos hablando entre un 5 y un 10. Pero la media es entre un 28 y un 32% de ahorro con una esta energética. Estoy leyendo que el precio de la electricidad ha subido un 17% en la primera mitad de septiembre por el gas. Sí. Por si quieres explicárselo a los espectadores por qué se está subiendo. Efectivamente, pues está subiendo. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el mercado energético depende mucho de cualquier tipo de fluctuación que haya a nivel político, a nivel económico o a cualquier otro tipo de nivel. La energía se compra en una bolsa, es como la bolsa de valores, pero la bolsa energética. Entonces, cualquier variación que haya en la estabilidad de un gobierno, en la estabilidad económica del país, en que llueva más o llueva menos, en que suba el gas, porque también se produce electricidad a través del gas. Todas esas fluctuaciones hacen que repercuta negativamente o positivamente en el precio de la energía. Aquí está, lógicamente aquí, por el problema que tenemos, tanto económico, todo lo que se nos ha mezclado aquí en nuestro país, pues la crisis del COVID, todo, y la subida del gas hace que el precio de la electricidad suba un 17%, pero que cuando llega a las facturas de nuestras casas, de nuestros negocios y tal, no es un 17%, es un 32%, es un 25%, en uno de los costes regulados, en varios costes regulados de los que van metidos en una factura, con lo cual la subida es importante. Me has pasado una tabla, ¿no? Sí. De seguimiento de los precios del mercado diario mayorista de electricidad gestionado. Efectivamente. Por si quieres explicarlo. Bueno, pues esta tabla es todos los días del mes hasta el día 18, los precios horarios de cada hora
de energía en España. Es lo que os decía antes, esto es un informe que se le manda al cliente el día antes. Es decir, el día 17 le mandamos este informe con todo lo anterior, desde el día 1, y le mandamos ya los precios de mañana, del día 18, con lo cual el cliente puede hacer una previsión de producción en los horarios más baratos. Para eso se manda este informe. El otro informe que también está sobre la mesa es el informe resumen, digamos, de una instalación 6.1, donde podemos ver la evolución del consumo por periodos, podemos ver las demandas reales de la potencia y lo que ha tenido el maxímetro. Si hubiera autoconsumo, que esta instalación no tiene autoconsumo, también saldría reflejado el autoconsumo del cliente y saldría la contabilidad de todo lo que ha autoconsumido y ha vertido en su propia instalación. Luego lo que es un resumen del último año y el coste mensual y anual por periodos de la energía. Aparte, hay unos datos muy importantes que son los datos meteorológicos, que son muy importantes para poder saber por qué se consume más o se consume menos en un momento determinado, si hace más calor, menos calor, llueve o no llueve. Y todo lo que esto refleja, al final se le vuelca al cliente en un informe en el que estos datos en kilovatios se convierten en su coste en euros. Porque a todos nos gusta saber, bueno, pues sí, muchos kilovatios, ¿cuánto me ha costado? Nosotros le vertimos, o sea, le convertimos esos kilovatios en euros y el cliente sabe cuánto ha consumido en kilovatios y cuánto le ha costado. Con lo cual tiene un control total de lo que consume, de cómo lo consume, de cuándo y de qué manera. Y además tiene las soluciones para poder corregir todos esos errores o esas anomalías que hay en esos consumos y en esos perfiles. Pues ya le puede decir a los espectadores cómo contactar con vosotros para lo que quieran ahorrar en su factura de energía. Pues con nosotros pueden contactar a través de nuestra página web www.energytradersconsulting.com y en nuestro teléfono 924 03 42 10. Y estaremos de verdad encantados de poder ayudarles. Pues muchísimas gracias, Gabriel Viñegla. Síganle, Energy Traders. Es muy importante el ahorro energético en estos tiempos que caen. Así que un abrazo fuerte y gracias a los espectadores de Estado de Alarma por seguir una sección que también tiene un nicho importante de seguidores y hay mucha gente que llama a Gabriel preguntando por dudas, sin compromiso, y gente que incluso contrata sus servicios para ahorrarse no solo a nivel de domicilio, sino también de empresa, de gran industria. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Javier. Un abrazo a todos los espectadores de Estado de Alarma. Hasta luego.